Todos los que conocieron al Padre Pío parecían convencidos de que tenía una conexión directa con el más allá. Y le preguntó acerca de un familiar o amigo muerto. Era fascinante que siempre hubiera una respuesta inmediata. Gerardo de Caro mantuvo largas conversaciones con el Padre Pío en 1943. En sus notas escritas testifica: el Padre Pío tenía un conocimiento exacto del estado de un alma después de la muerte, incluyendo la duración del dolor hasta alcanzar la purificación total. Algunas cosas que dijo el Padre Pío fueron: más almas de muertos del purgatorio que de vivos suben a esta montaña a asistir a mis misas y buscar mis oraciones. Las almas del purgatorio rezan por nosotros, y sus oraciones son aún más efectivas que las nuestras, porque van acompañados de su sufrimiento. Entonces, oremos por ellos y oremos para que oren por nosotros. Te sorprenderá encontrar en el paraíso almas que nunca esperabas que estuvieran allí. La mayoría de los salvados pasan por el purgatorio antes de llegar a la plenitud de la bienaventuranza. 30 de diciembre de 1937. El Padre Pío estaba orando en el coro con los demás frailes. De repente dijo: oremos por nuestro Padre Provincial, Padre Bernardo Apicella, que está en agonía. Nadie sabía que estaba enfermo. Al día siguiente les dijeron que había muerto repentinamente. El Papa Pío XII murió en Castel Gandolfo el 9 de octubre de 1958. Ese día, el Padre Pío le dijo a un fraile: Pío XII está en el cielo, lo vi durante la misa. El Padre Pío estaba en una habitación del convento. Un desconocido se presentó: soy Pietro Di Mauro. Morí el 18 de septiembre de 1908 en esta habitación durante un incendio. El Señor me permitió salir del purgatorio. Si mañana dices misa por mí, iré al paraíso. El Padre Pío informó: estaba agitado. Le conté al superior, el Padre Paolino da Casacalenda, lo que había sucedido, y le pregunté para celebrar la misa por Pietro. El Padre Paolino dio el permiso y luego fue a consultar el registro en el ayuntamiento. En esa fecha un incendio había matado a un hombre con ese nombre en esa habitación. El Padre Pío informó al Padre Anastasio Di Roio: una noche estaba solo en el coro y vi a un fraile limpiando el altar a altas horas de la noche. Le pedí que se fuera a la cama porque era muy tarde. Él dijo: soy un fraile como tú. Hice aquí mi noviciado, y cuando me asignaron cuidar el altar, y pasé muchas veces delante del sagrario sin hacer la debida reverencia. Por este pecado estoy en el purgatorio, y el Señor me envió a vosotros. Tú decides cuánto tiempo más tengo que sufrir en esas llamas. El Padre Pío dijo: hasta la misa de la mañana. Y el alma respondió: cruel, y desapareció. Todavía tengo una herida en mi corazón, dijo Pío. Podría haberlo enviado inmediatamente al paraíso, pero tuvo que quedarse una noche más en las llamas del purgatorio. Una noche de 1944, los frailes escucharon fuertes voces que venían de abajo diciendo: ¡Viva Padre Pío! El superior Padre Rafael da Elia le dijo al portero, Fray Gerardo da Deliceto, que dejara salir a esas personas y cerrara bien la puerta. Fray Gerardo bajó las escaleras, no encontró a nadie y la puerta estaba cerrada con doble llave como debía estar. Volvió a informar. El Padre Rafael estaba desconcertado y fue directamente al Padre Pío preguntándole si sabía algo. «Oh», dijo Pío, «esos eran soldados que habían muerto en el campo de batalla y vinieron a agradecerme por su salvación». Un día el Padre Pío le dijo a su médico: «Estoy rezando por la buena muerte de mi tatarabuelo, pero murió hace más de 100 años. Recordad, para Dios no hay pasado ni futuro, todo es presente.
Por eso Dios se sirvió en aquel momento de las oraciones que estoy diciendo ahora. En 1922, el obispo Alberto Costa preguntó al Padre Pío si alguna vez había visto un alma en el purgatorio. He visto tantos que ya no me asustan. Un fraile testificó: estábamos todos en el comedor cuando el Padre Pío se levantó repentinamente y caminó a paso firme hacia la puerta del convento. Lo abrió y comenzó a tener una conversación. Los dos frailes que iban con él no vieron a nadie y empezaron a pensar que le podría pasar algo al Padre Pío. En el camino de regreso al comedor, el Padre Pío explicó: no te preocupes, estaba hablando con algunas almas en su camino del purgatorio al paraíso. Vinieron a agradecerme que los recordara hoy en la misa. El hermano de Carmela Marocchino, el Padre Vittore da Canosa, murió repentinamente el 29 de enero de 1958. Carmela le preguntó al Padre Pío por qué la muerte repentina. ¿Sabes lo que hizo Jesús con tu hermano? Jesús fue al jardín y había muchas flores, y una era más hermosa que los otros. Se apoyó en la más bella y la escogió. ¿Es salvo? Sí, pero tenemos que orar por él. El 29 de julio volvió a preguntar si estaba salvo. Hija mía, los sacerdotes somos más responsables ante Dios. Sigamos orando. El 29 de diciembre de 1958 volvió a preguntar dónde estaba su hermano. Él está en el paraíso. El padre Francesco Napolitano informó lo que había oído de Horacio, el padre del Padre Pío. Horacio fue a pasar unos días con su hijo en 1926. Le asignaron la habitación número 10. Cuando intentó entrar en la habitación, dos frailes se pararon frente a la puerta y no le dejaron entrar. Le explicó quién era, pero fue en vano. Cuando dio un paso para entrar, ellos desaparecieron. Estaba aterrorizado y acudió al Padre Pío. Papá, no te inquietes. Esos son dos pobres frailes que están en el purgatorio. Tienen que servir su purgatorio en el lugar donde desobedecieron la regla de San Francisco. El padre Francesco Napolitano relató que en 1945, Fra Prieto, al entrar a su habitación por la noche, vio a un joven fraile sentado en su escritorio, con la cabeza gacha como si estuviera meditando. Preguntó quién era, pero desapareció. Aterrorizado, corrió hacia el Padre Pío. El Padre Pío lo acompañó de regreso a su habitación y le dijo: ese joven fraile es un pobre novicio que está cumpliendo su purgatorio en esta habitación. Pero no te preocupes, no te volverá a molestar y nunca más lo verás. Las almas del purgatorio devuelven las oraciones que decimos por ellas. Cuando oramos por las almas del purgatorio siempre recibiremos algo a cambio. Las almas del purgatorio rezan por nosotros. El padre Giuseppe Antonio da San Marco de Lamis estaba enfermo en el convento de Foggia. El 30 de diciembre de 1936 se le pidió al Padre Pío que orara por él, porque su salud se estaba deteriorando. Esa noche alguien llamó a la puerta del Padre Pío. Padre Giuseppe entró en la habitación y el Padre Pío le pregunta: ¿cómo estás? Me dijeron que estabas gravemente enfermo y ahora te veo aquí. Estoy bien, respondió el Padre Giuseppe. Todo mi sufrimiento ha terminado y he venido a agradeceros vuestras oraciones. Luego desapareció. El Padre Pío contó a los demás frailes lo sucedido. Nadie sabía todavía que el Padre Giuseppe había muerto. Más tarde se supo que había muerto al mismo tiempo que visitaba el Padre Pío. Muchos misterios de la vida del Padre Pío solo serán conocidos en el otro mundo. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video aquí, en La Hora Muerta Empieza.